Hola, ¿qué tal, niños? Me presento nuevamente, soy Citlali Montes, catequista del libro 8. Y bueno, a continuación haremos el tema correspondiente a la celebración de la unidad 5, el cual lleva por nombre Oremos con la palabra. Espero se encuentren bien y vamos a continuar. Muy bien, continuamos. Este tema tiene como objetivo el que ustedes experimenten la lectura orante de la palabra de Dios, valorándola como una práctica enriquecedora para su vida de oración. En pocas palabras, vamos a hacer que la palabra de Dios sea para nosotros una manera lectura orante, ¿sí? O sea, que a través de la lectura nosotros podamos hacer oración. Y bueno, el tema en sí se centra en esta frase que se encuentra en HB 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y bueno, aquí vemos en la imagen pues unos pasos en el cual pues tienen como finalidad lo que es la palabra de Dios. Y bueno, ahí en su nombre, en la imagen, ven lo que ven 5 nombres, el cual es lectura, meditación, oración, contemplación y acción, el cual en un momento los explicaré más adelante. Bien, como vemos, hoy el tema central se basa en la palabra de Dios. Y bueno, Dios a través de la palabra se acerca y se hace presente en nuestras vidas. Y bueno, es lo que decía en la cita bíblica anterior, en el que dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo del ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la palabra de Dios logra tocar toda nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que nos da respuesta a lo que vivimos. Y va absolutamente hacia todo tipo de personas. Tiene un poder enorme que logra conocer y tocar lo que realmente hay en el corazón. Imagínense el poder de que, o sea, solo con escuchar esa palabra de Dios sabemos qué es lo que tenemos aquí en el corazón y lo sentimos y lo toca. Es algo muy profundo. Además de que es capaz de hacerte sentir profundamente amado, ¿sí? Recordemos que el amor abraza, responde, perdona, corrige, transforma, cura, guía. Entonces, es una idea, ¿no? Todo eso y más hace lo que es la palabra de Dios. Y bien, solamente cuando la escuchas, y no solo con los oídos, sino escucharla con el corazón. Muy bien. Si ustedes leen y oran la palabra de Dios, se van a sorprender de la forma en que esa palabra que viene ahí se van a convertir en una delicia y alegría para su corazón. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Y bueno, mediante la palabra de Dios, Dios verdaderamente te está hablando, ¿sí? Y la pregunta aquí sería, ¿te gustaría aprender a escucharlo? Pues muy bien. Para aprender a escucharlo, nuestra iglesia nos propone un camino que se llama Lectio Divina. Probablemente lo hayan escuchado, probablemente no. Pero Lectio Divina quiere decir lectura divina o lectura orante de la Biblia. Y bueno, ¿qué significa eso? Significa que podemos orar. Recordemos que orar es hablar y escuchar a Dios a través de la lectura y escuchando la palabra, ¿sí? Y bueno, solamente creemos que escuchar es escuchar con los oídos,
o escuchar a las personas o escuchar a los ruidos que nos rodean, ¿sí? Él hay que poner atención porque Él nos habla con un lenguaje discreto, el del corazón. Y bueno, ese sería el lenguaje secreto del corazón. Y es como una voz interior que surge a partir de lo que escuchamos en ese pasaje de la Biblia, a través del cual te habla directamente a ti. Puede que algunos de ustedes lo hayan experimentado, puede que otros no. Y bueno, esto se da muchas veces en el que pues uno tiene un sentimiento muy profundo, ya sea de alegría, ya sea de tristeza, ¿sí? Y estamos en esa parte de que estamos escuchando la palabra de Dios y sentimos cómo esa palabra va directamente hacia nosotros, ¿no? Dijeran, te vas a descalabrar, o no sé, frases así de que esa cita bíblica iba especialmente hacia ti. Entonces esa es la voz interior, es el lenguaje secreto en el que Dios nos habla, el lenguaje del corazón. Y bueno, para comprender esto de Lectio Divina hay unos pasos, y bueno, orando, ¿no? Para orar hay que orar, de esta frase de orar se aprende orando. Entonces, para entender esta forma de escuchar la palabra de Dios existen estos pasos en el cual consisten en lectura, meditación, oración, contemplación, y estos 4 nos llevan a lo que es la acción. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo poner en práctica esta lectura orante de la Biblia. Entonces, primero hay que hacerlo con un corazón dispuesto, buscando un lugar de silencio sin distracciones, porque nos vamos a encontrar con el mismo Dios. Entonces vamos a iniciar. Para este ejemplo vamos a hacer requerimiento de la cita bíblica de los discípulos de Emaús, que se encuentra en Lucas capítulo 24 versículos del 13 al 35, en el cual pues va a ser la preparación y disposición de escuchar a Dios. Tomen la postura que más les ayude a preparar el corazón. ¿Sí? Recuerden que en temas anteriores vimos posturas de hacer oración. Entonces vamos a comenzar cerrando nuestros ojos y vamos a invocar al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, necesitamos de ti para aprender a orar. Abre nuestra mente y corazón para escuchar a Dios a través de su palabra. Muy bien. Para atender esta actividad, recuerden que vamos a orar, vamos a hablar con Jesús. Por lo tanto, tenemos que tomar a Jesús como nuestro amigo. Sí, hay que hablarle con esa confianza, hay que hablarle con toda sinceridad. Entonces, vamos a iniciar, en el cual pues el primer paso es la lectura. Fíjense bien que esta lectura es un regalo que Dios les da. Espero que les deje algo que decir, algo que hacer. Y bueno, ese mensaje necesita abrirse, como cuando llega un mensaje en WhatsApp, hay que abrirlo. Así, este mensaje nos ha llegado, entonces es momento de abrirlo. Por lo tanto, vamos a poner atención, vamos a leer de manera tranquila y pausada el pasaje. Bien. Iniciamos. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús,
que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Muy bien. Palabra del Señor. Respondemos todos: gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Les haré unas preguntas y van a ir respondiendo, ¿sí? En su cabeza. Pueden ponerle también pausa al video si ustedes gustan. ¿Cómo te imaginas la escena? ¿Cómo sería ese camino por donde iban los discípulos? Cierren los ojos y traten de imaginarlo, abran su fe. ¿Quiénes son los personajes? ¿Ya los identificaron? ¿A dónde se dirigen? ¿De qué tema hablan? Si fueras uno de los personajes, ¿quién serías? Bien, lo más seguro es que en la primera lectura no hayan podido identificar todos estos detalles, ¿sí?
Por lo tanto, de esto se trata la lectura. No es leerlo una sola vez ni dos. Es leerlo una y otra vez para aprender a escuchar lo que nos dice el pasaje bíblico. Y recuerden que la lectura no es solo con la boca o con los ojos, sino con el corazón. Entonces, una vez que ustedes lean la lectura hasta como ustedes se sientan preparados, les haré estas preguntas para que se pongan a reflexionar. ¿Quién se puso a caminar con ellos? ¿Cómo se sentían los personajes? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le pidieron cuando se iba a marchar? ¿Cómo se sintió el corazón de estos discípulos cuando escuchaban hablar a Jesús? Muy bien. Pasamos con el siguiente paso, el cual consiste en la meditación. Y bueno, ahora que ya sabemos los detalles, no solo nos vamos a quedar con los detalles, sino que ahora vamos a hacer nuestro este mensaje. Y para ello les tengo esta pregunta. ¿Qué frase les llamó más la atención de este pasaje bíblico? Van a subrayarla, porque ahí está escondido el mensaje que Jesús quiere darte. Como ven, si hubo un personaje con el que se haya identificado más, revisen sus actitudes, sus respuestas, sus preguntas y piensen qué tienen que ver contigo, ¿sí? Entonces, si observan ustedes, Jesús empieza a explicarles la palabra a los discípulos de Emaús. Hoy quiere hacer lo mismo contigo en este paso de la meditación. Revelarte que esa palabra o frase subrayada tiene que ver con lo que ahora te sucede. Puede ser en tu casa, con tus hermanos, en tu escuela, con tus papás. Y para ello vas a cerrar los ojos y meditar. Esto quiere decir que vas a repasarlo una y otra vez para que la palabra se quede en tu corazón. Recuerden, ¿qué es lo que quiere esa frase de mí? ¿Cuál es la que más me tocó mi corazón? El tercer paso es la oración. Y bueno, ahora que ya escuchamos a Jesús, ahora que lo entendemos y cómo entendemos que esos discípulos, cómo entendemos esos discípulos que la palabra está hablando, ahora es la oportunidad de expresarle a Dios cómo se siente tu corazón frente a lo que has entendido. Muy bien. Aquí es donde vamos a hacer la parte de la oración. ¿Qué sientes? ¿Qué deseas? ¿Sí? ¿Qué deseas pedirle? Tienes que hablarle con mucho cariño y confianza. Es ese gran amigo. Y bueno, también es recomendable que también pueden escribirlo, ya que cuando ustedes escriben van ejercitando la escucha y el diálogo con Dios a través de la palabra. Entonces recuerden, en esta parte de oración hay que hacerlo con mucha profundidad, con mucho sentimiento. Hay que abrirle el corazón a Dios. El cuarto paso consiste en la contemplación. Y bien, este es el momento en donde la palabra ha hecho arder nuestro corazón, como a los discípulos. Recuerden que ellos sentían que cuando les hablaba Jesús, sentía como su corazón les ardía. Entonces, aquí, en este paso, le pedimos al Señor, quédate con nosotros, como los discípulos de Emaús le dijeron. ¿Y para qué queremos que se quede con nosotros? Pues porque queremos disfrutar de su presencia, de su amistad, el tenerlo aquí, porque recordemos que Jesús es capaz de tocar nuestro corazón a través de la palabra.
Entonces, en este paso de la contemplación, hay que gozar ese momento junto a Jesús, sin palabras, solo disfrutando de su presencia. Finalmente, el último paso consiste en la acción, en el cual pues la palabra de Dios ya nos ha hablado a través de este pasaje. Y bien, viene esta parte de la cita bíblica en donde nos dice: pongan pues en práctica la palabra y no se contenten en oírla. ¿Qué hicieron los discípulos de Emaús? No solo se quedaron disfrutando de haberse encontrado con Jesús, al contrario, ese gozo que tenían en el corazón los llevó a compartir a otros lo que habían escuchado de Jesús, que estaba vivo y que lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, muy bien, hay que pedirle a Dios que nos dé esas fuerzas para hacer lo que nos pide. Y venga, hay que darle con todo, hay que ponernos en acción. Finalmente, vamos a mencionar esta oración pequeñita en el cual pues ustedes van a decir ese valor que les quedó en su corazón. Puede ser paz, alegría, esperanza, amor, la que ustedes gusten. Entonces decimos: gracias, Señor, porque tu palabra me ha dejado con, yo voy a decir paz, en el corazón. Finalmente tenemos la actividad, el cual pues está en la página 98, en el cual tienen que recortar unas imágenes y pegarlas en el lugar que corresponde de acuerdo a la oración de la Lectio Divina. Y bueno, estos recortables están en la página 123 y son las que se muestran en pantalla. Y tenemos una última actividad que ustedes la tienen que hacer con su familia, que consiste en la página 99. Y muy bien, niños, eso sería todo de mi parte. Les deseo el mayor de los éxitos y recuerden, hay que orar, hay que ponernos en acción. Espero que en la próxima lectura que hagan en la iglesia o si ustedes leen en su casa, pongan atención y pongan en práctica estos 5 pasos. Saludos y que estén bien.